Sí, el día de hoy hemos presentado como gobierno del departamento de Santa Cruz la solicitud del descongelamiento de las regalías del departamento de Santa Cruz que fueron ilegalmente congeladas por el Tribunal Constitucional y el gobierno del MAS. Lo hacemos ante el juez de garantía en el entendido que quienes ordenaron el congelamiento deben ser las mismas autoridades que hoy ordenen su descongelamiento. Nosotros hemos establecido claramente desde un principio que esto era una responsabilidad del gobierno nacional, que buscaba, entre otros propósitos, frenar el desarrollo de Santa Cruz, enfrentar pueblos hermanos entre Santa Cruz y Chuquisaca y quedarse con los recursos, como ha estado sucediendo durante estos meses. Entonces, ahora que se ha develado toda la trama, toda la artimaña gubernamental respecto al tema de los límites y esta decisión arbitraria, con mayor fuerza hemos responsabilizado al gobierno nacional, porque aquí hay dos pueblos víctimas, el pueblo cruceño, que dejó de percibir sus regalías, y el pueblo chuquisaqueño, a quienes se le alimentaron falsas expectativas, porque está claro que los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca en la zona de Incahuasi fueron definidos hace más de 100 años y esos límites no se van a cambiar. Mire, antes de hablar de la posición de las autoridades de Chuquisaca, que entiendo tienen que defender lo que creen correcto para su departamento, yo creo que esto lo ocasionó el gobierno, lo fabricó, porque cuando se hace el estudio se envían los límites oficiales correctamente, las leyes de 1898 y 1912, y ahí Chuquisaca no observa nada. Ya posterior a que sale el estudio, el señor Siles, ministro de Autonomía, autoridad competente en ese momento, bajo una nota aclaratoria dice que esas leyes eran referenciales, y Chuquisaca se compra ese argumento y con eso plantea una demanda de delimitación y se genera todo este problema. Entonces, quien da el origen al problema es el gobierno del MAS, el viceministro de Autonomía, Hugo Siles, cuando debió certificar lo que ahora han dicho. La pregunta es sencilla, ¿por qué el gobierno lo que ha dicho el viernes no lo dijo hace 2 años atrás? No es que los límites se estén definiendo ahora o que hayan cambiado en virtud del proceso de limitación, no. Los límites son los establecidos hace más de 100 años atrás, por 2 leyes, y esas leyes están vigentes, son oficiales, establecieron límites precisos, no solo de limitación, sino de marcación, no hay nada que revisar. Ni el gobierno, ni Evo, ni la Asamblea, ni Esteban Urquizo, ni Rubén Costa pueden cambiar esos límites. Se establecieron hace más de 100 años y han servido para la convivencia pacífica. Entonces, agarrarse de ese falso argumento de que no había límite, lo único que ha hecho es generar daño en el propio Chuquisaca. Yo tengo algunas cuestionantes. ¿Por qué las autoridades de Chuquisaca, si tenían entendido que no había límites, por qué pidieron que se haga el estudio del campo compartido sobre Incahuasi? No fue Santa Cruz que lo pidió, fue Chuquisaca. Segundo, ¿por qué recién se acuerdan de los límites cuando conocen el resultado final que el 100% del reservorio estaba en Santa Cruz? Tercero, ¿por qué presentan su demanda de limitación posterior al estudio? Lo presentan en agosto, el estudio salió el 4 de julio. Cuarto, ¿por qué nunca informaron al pueblo chuquisaqueño que de los 120 vértices nunca entraron en tela de juicio 90 vértices dentro de la demanda de limitación? En noviembre del 2016 se rechazó a Chuquisaca la solicitud de limitación de los 90 vértices porque les dijeron que esos eran límites oficiales y precisos, pero ellos siguieron, engañaron al Tribunal Constitucional diciendo que esos límites podían ser cambiados en el proceso de limitación cuando nunca fueron parte, como hoy lo está reconociendo el propio gobierno nacional. Entonces, los 30 vértices, ahora que también fue otro de los argumentos, están en Villaserrano y en Pucará, lejos del campo Incahuasi, no tienen nada que ver con el campo Incahuasi. Ahora quieren agarrarse el argumento que la Asamblea tiene que aprobar por ley. La Asamblea sí tiene que aprobar por ley los 30 vértices, los otros 90 no. Una ley no se aprueba por otra ley, esas leyes ya estaban aprobadas. Entonces, y dicen, las autoridades de Villaserrano no fueron parte, o las autoridades de Chuquisaca. Primero, lo que ha aprobado el gobierno es lo que demandó Chuquisaca. Chuquisaca dijo que el límite sea por el Río Grande, ese es el límite histórico. Nosotros los cruceños no tenemos problema en esos 30 vértices. Siempre ha sido ese límite histórico, respetado por ambos municipios, por ambos departamentos. Y ahora que el gobierno dice, sí, estos 30 vértices es el Río Grande, como lo demandó Chuquisaca, dicen, no, estamos de acuerdo. ¿Quién los entiende? Se da cuenta que estamos utilizando cualquier artimaña solamente para seguir levantando falsas expectativas. Primero, nunca hubo indefinición de límite.
siempre los límites fueron definidos. Engañaron al Tribunal Constitucional o el Tribunal Constitucional fue cómplice del gobierno nacional para congelar ilegalmente. Ahora que se han visto develados y han tenido que revelar los límites, se dan cuenta del daño que han hecho a Santa Cruz y a Chuquisaca. El tema de la delimitación nada tiene que ver con Incahuasi. Así de sencillo. Está en Villa Serrano, Pucará. La delimitación de eso es el Río Grande, como lo demandó Chuquisaca. Ahora dicen que tampoco quieren aprobar eso. Entonces, demandan, les aceptan lo que demandan y ahora dicen que no quieren aceptar. Entonces, solamente vemos puras excusas y pretextos para evitar una realidad tan material, tan gráfica, que seguramente por propios intereses no quieren aceptarla. En esa misma lógica, ¿por qué Santa Cruz espera igual el estudio de la empresa extranjera para el tema de delimitación, si ustedes estaban seguros que no había discusión? Es que son dos cosas. Nosotros siempre estuvimos seguros en el tema de cuál es el límite entre Santa Cruz y Chuquisaca. ¿Han esperado el informe? No, es que eso es falso. Nosotros nunca dijimos que los límites estaban en cuestión. ¿Ya? Por eso más bien nos sometimos. Si usted revisa una grabación que aquí han querido tergiversar cortándola del gobernador Rubén Costa, que está en las redes, en el año 2012 dice claramente, si el reservorio es compartido, vamos a respetar, y si no es compartido, pues, pero no nos peleemos, los estudios tienen que definir eso, la tecnología en el siglo XXI es tan apropiada como para que todos quedemos tranquilos. Los 4 pozos que están perforados, aquí o Incahuasi 1, 2 y 3, y la planta de Incahuasi nunca estuvieron en tela de juicio que estén en el departamento cruceño. Lo que se tenía que saber en el estudio, el subsuelo, el reservorio, como está cerca del límite, si pasaba al departamento de Chuquisaca o no. Ahora resulta que con la demanda de limitación que plantea Chuquisaca, o sea, la planta, los pozos, quedan en el territorio chuquisaqueño. Hay que ser un poco serio, ¿no? Que las autoridades chuquisaqueñas sigan mencionando que esos límites establecidos en esas 2 leyes son referenciales, ¿le mienten a Chuquisaca? Yo no quiero, yo he evitado y vamos a evitar entrar en confrontación con las autoridades de Chuquisaca. Pese a que el comportamiento de algunas autoridades chuquisaqueñas ha sido avivar la confrontación. Verán de nuestra parte nunca un insulto al pueblo chuquisaqueño. Somos pueblos hermanos. Tenemos muchas cosas que nos unen. Estamos haciendo 2 carreteras para que nos integren. Tenemos mucha historia en común. Nosotros los cruceños estamos contentos de que la segunda población de chuquisaqueños viva en nuestro departamento. Son cruceños, no han perdido el origen, el corazón chuquisaqueño, pero son cruceños y chuquisaqueños. Somos muy agradecidos con la gente que ha venido a estudiar. Muchas generaciones de nuestros profesionales se han formado aquí, nuestras empresas, nuestras industrias, venden sus productos, prestan servicios aquí en Sucre y en todo Chuquisaca. Nosotros somos los principales compradores del cemento chuquisaqueño y esas cosas tenemos que fortalecer. Se integra con vías, se integra con la cultura, se integra con las acciones y ese siempre va a ser nuestra respuesta al pueblo chuquisaqueño. Nunca un adjetivo al pueblo chuquisaqueño. Podemos debatir con las autoridades de Chuquisaca donde quieran, cuando quieran, de forma respetuosa, por supuesto, porque tenemos un amplio respeto democrático por las autoridades, pero lo que también hemos sido claros que no nos vamos a prestar a lo que quiere el gobierno, confrontar entre 2 pueblos hermanos y por el otro lado levantar falsas expectativas al pueblo chuquisaqueño. Mire, 3 cosas muy concretas. Chuquisaca demandó la delimitación en función a una nota falsa del señor Siles. El 13 de julio, 10 días después de que acabó el estudio del campo Incahuasi, el señor Siles dijo que en una carta, que no tiene el valor de una ley, por supuesto, dijo que los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca, establecidos por las leyes tantas veces repetidas de 1898 y 1912, eran leyes referenciales. Chuquisaca se creyó ese argumento. Y con eso, un mes más tarde, el 26 de agosto, si no me equivoco, Chuquisaca presentó su delimitación de 120 vértices, de los 510 kilómetros que tenemos de límite interdepartamental. En noviembre del 2016, el gobierno le respondió a Chuquisaca, pese a lo que había dicho el señor Siles antes, que los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca, establecidos en la provincia Cordillera, en el municipio de Villa Vaca Guzmán, fueron establecidos hace más de 100 años por estas leyes. Y les rechazaron. Entonces, nunca hubo un proceso de limitación por la zona de Incahuasi, o sea, digo, en este tiempo. Entonces, es falso ese. Yo lamento mucho que se le haya mentido al pueblo chuquisaqueño. Yo hoy escuchaba, mientras venía para acá, algunos taxistas con los que me transportaban, decir que los límites se ha definido a favor de Santa Cruz.
No, yo le decía, los límites los definieron hace más de 100 años. El gobierno no está definiendo los límites en Incahuasi. Lo que está haciendo el gobierno es corregir un error. Entonces, cuando se le deniega a Chuquisaca que se abran los 120, solo le dicen, usted puede demandar la delimitación por 30. Chuquisaca, sus autoridades, impugnan eso. Le dicen, no, queremos por 120. Otra vez le deniegan. Una tercera vez solicitan y otra vez le deniegan. Entonces, desde hace más de 1 año y medio, ya el tema de los 90 vértices fue cerrado. No se abrió la competencia de las autoridades. No hay por qué hablar de conciliación en esa parte. Las autoridades de Chuquisaca consintieron ese acto administrativo y solo prosiguieron por los 30 vértices. Si hubiera sentido que se lesionaba el derecho, hubieran presentado el amparo constitucional. Tenían 6 meses para hacerlo. No lo hicieron y con eso consintieron el acto. Entonces, esos 90 vértices ya nadie los puede abrir. No se puede someter porque ya tienen leyes de la República. Ahora, sobre los otros 30 vértices, he escuchado por ahí, primero, no tiene nada que ver con Incahuasi. Segundo, es lo que Chuquisaca ha demandado. Chuquisaca dice, en estos del 1 al 30 vértices, nuestro límite es el Río Grande y estas son las coordenadas. Y el gobierno lo ha hecho perfecto, y eso se ha aprobado. ¿Y hay un acta? ¿Hay un acta firmado? ¿Chuquisaca ha firmado mire, están ahí los datos, habrá que revisarlo sobre ese tema. Cuando las autoridades, en otras palabras, cuando no hay contradicción entre lo que plantea uno y acepta el otro, hay un común acuerdo. Chuquisaca dijo el Río Grande, Santa Cruz dijo, perfecto, el Río Grande. Los comunarios dijeron el Río Grande, entonces no hay ninguna divergencia en ese tema. Lo único que había que hacer, una acta en el campo, que cuando se notificó, el señor Esteban Urquizo, yo lo he leído, por eso lo hablo con propiedad, mandó una carta a las autoridades del Ministerio de Autonomía y le dijo que él personalmente quería estar, por lo cual pidió la suspensión. Nosotros dijimos, bueno, estamos de acuerdo, entendemos que el señor gobernador es ocupado y se postergó a solicitud del gobernador Esteban Urquizo, está ahí la carta, se postergó. Tengo entendido que no llegaron en la postergación, en el nuevo señalamiento, no llegaron a ir, pero eso no impide, no invalida el acta. Estuvieron los comunarios, estuvo la gobernación de Santa Cruz, pero más allá de eso, que al final son triquiñuelas legales, si uno demanda y le dan lo que a uno demanda, entonces, ¿qué sentido tiene negar aquello? Si yo demandé tener 12 peras y me están dando las 12 peras. Ahora, con respecto a la solicitud, ya yéndonos a lo jurídico presentado hoy, sí. El tribunal exige al IEPFB hacer un nuevo estudio. Con lo que ustedes han presentado, ¿será que el TCP podrá acceder a su solicitud? Ahí también tengo 3 argumentos. Lo primero, no tenemos que irnos solamente al texto final del contenido, sino a la razón. ¿Por qué el tribunal congeló las regalías? El tribunal partió de una premisa falsa, que ahora se ha develado, que no había límites oficiales. Lo que hoy se ha aprobado es que sí había límites oficiales y el estudio de IPFB se hizo con estudios oficiales, con límites oficiales, perdón. Segundo, el Tribunal Constitucional dijo, como precisamente las autoridades de Chuquisaca mandaron este proceso de limitación y dijeron que esto podía modificar los límites, como estamos viendo, no modifica un ápice los límites de Incahuasi porque nunca se abrieron, solo 30 vértices en Villa Serrano. El tribunal dijo, conclúyase ese procedimiento de limitación, porque ese proceso de limitación va a establecer los nuevos límites. ¿No se refiere a los 120? No se refiere a los 120, porque los 120 ya estaban cerrados, 90. Entonces ese fue un error que lo hicieron caer al Tribunal Constitucional, o habrá habido complicidad entre el gobierno y el Tribunal Constitucional para hacernos pelear a los cruceños y a los chuquisaqueños, no lo sé. Pero lo cierto es que dijo, conclúyase ese procedimiento de limitación. Nosotros, el Tribunal Constitucional, y esto es muy importante, no puede alegar desconocimiento. Nosotros, la Gobernación de Santa Cruz, le hizo conocer al juez de garantías, al propio Tribunal Constitucional, aquí están las leyes de 1898. Una certificación del señor Siles no puede estar por encima de la ley. Esta demanda de limitación solamente es por 30 vértices. Está lejos, le llevamos inclusive un mapita, le dijimos no tiene nada que ver con Incahuasi, pero igual fallaron como fallaron. Entonces tampoco pueden lavarse las manos los del Tribunal Constitucional y decir, no, los del gobierno me dijeron esto y yo fallé por eso, porque nosotros le dijimos, estas son las leyes, son más importantes que lo que diga el gobierno. Entonces,
el Tribunal Constitucional dijo, termínese ese procedimiento de limitación y con esos nuevos límites hágase un nuevo estudio. Entonces, el sentido común, no hay nuevos límites, son los mismos. Entonces, ¿cuál es la necesidad de hacer un nuevo estudio? ¿Gastar más plata? ¿Seguir levantando falsas expectativas en el pueblo chuquisaqueño? ¿Seguir perjudicando al departamento de Santa Cruz en el congelamiento de sus regalías? ¿Cuál es el sentido de hacer un nuevo estudio? El sentido del fallo era porque iban a haber nuevos límites, porque el gobierno había dicho que no había límites oficiales. Si ahora el gobierno corrige su error, su craso error, para nosotros delito, de haber desertificado los límites y ahora nuevamente certificar, entonces obviamente se tiene que reponer. Esto es una injusticia contra Santa Cruz y el Tribunal Constitucional, si tuviera un poquito de ética, hubiera ordenado el descongelamiento de oficio y no esperar que se lo pidamos. Han cometido incluso delitos como el tema de límites. ¿Ustedes plantearán alguna acción en ese sentido? Sí, ya la hemos presentado. Nosotros anunciamos al presidente que no íbamos a ir a ningún acto. El gobernador no ha ido a 2 actos ya del presidente en Santa Cruz porque no vimos intención, voluntad del presidente Evo Morales en solucionar esto y por eso tenemos la duda razonable que inclusive el presidente sabía de este intento de confrontación de chuquisaqueños y cruceños. Y por eso también hemos presentado una denuncia penal contra el viceministro Hugo Siles y contra el ministro Rada. Porque ¿cómo puede ser? Primero, en el estudio, dice, estos son los límites oficiales. Se hace el estudio, sale el resultado y el señor Siles dice, no, esos límites solamente son normas referenciales. Después hacen que en Chuquisaca crea ese argumento, haga su demanda de limitación y cuando le tienen que admitir la demanda le digan, no, los límites son de 1898 y 1912, usted no puede demandar, esos límites son inmodificables, le dicen a Chuquisaca. Entonces, y después de eso dejan que vaya al amparo y no corrigen su error. Y después de eso, cuando nosotros le pedimos que certifiquen los límites oficiales, no lo quieren hacer. Entonces, fíjese, y ahora ya reconocen que son límites oficiales. Miren, en 2 años, 4 veces el gobierno ha cambiado de posición. Eso es inadmisible. Eso no se puede atribuir a la negligencia. Eso solamente puede ser basado en el ánimo de dañar a un departamento y de confrontar a pueblos hermanos. Esa es nuestra mayor indignación con el gobierno. El gobierno debe rendirle cuentas a Chuquisaca y a Santa Cruz por toda esta situación. ¿Cuáles son los tipos penales? Nosotros hemos presentado una denuncia penal por resolución contraria a la Constitución y a las leyes, porque no nos olvidemos, antes que aparezca esta certificación, ya el límite de los 30 vértices se había cerrado el 2 de enero y el gobierno lo anula el 31 de enero, miren ustedes. En marzo, entre marzo y abril, certifican los límites oficiales. En julio dicen lo contrario del 2016. En noviembre le rechazan su demanda a Chuquisaca porque había límites oficiales. Después culminan los 30 vértices en enero de este año. El 31 de enero lo anulan. No puede ser tanta chacota, ¿no? Y no puede atribuirse al desconocimiento, o es que hay en el gobierno pura gente incompetente. No, hay una trama. Querían enfrentarnos entre cruceños y entre chuquisaqueños. Gracias a Dios que no lo hemos permitido ni lo vamos a permitir.